En lo profundo del departamento del Huila, rodeado de verdes montañas y atravesado por un río cristalino, se encontraba el pequeño pueblo de Rivera. Era un lugar tranquilo, conocido por sus aguas termales y su exuberante vegetación. Las calles de piedra estaban bordeadas por casas de fachadas blancas y tejados de barro rojo, y las mañanas siempre comenzaban con un aroma a café recién hecho y el canto de los pájaros. En el centro del pueblo se alzaba una iglesia colonial con una cruz en lo alto del campanario, visible desde cualquier rincón. Aunque Rivera era un lugar lleno de vida y calidez, las montañas que lo rodeaban escondían un aire misterioso, y los mayores contaban historias sobre presencias que recorrían los caminos solitarios en la noche. En este pintoresco pueblo vivía Marta, una niña de 10 años que le encantaba explorar los alrededores. Vivía con su abuela y el resto de su familia. Su abuela solía advertirle sobre los peligros que habitaban en las montañas y sobre las almas que, según las leyendas, caminaban en busca de vivos que se uniesen a su procesión. No obstante, Marta nunca creyó esas historias. Sin embargo, aquella noche de octubre de 1970, con el frío calándole en los huesos y la neblina cubriendo todo tipo de paso, descubriría que algunas historias no eran solo cuentos para asustar a los niños. Era una noche fría y nublada de octubre de 1970, y el pueblo estaba envuelto en un silencio extraño. Marta había salido a buscar a su perro Tito, que se había escapado hacia las montañas. Mientras avanzaba por el sendero iluminado apenas por la tenue luz de la luna, la niebla empezó a espesarse hasta volverse casi una pared blanca. Marta llamó a Tito varias veces, pero el silencio de las montañas era absoluto. Entonces, un olor extraño comenzó a invadir el aire. Marta se detuvo confundida. El olor era como el de la iglesia en los días de los difuntos, una mezcla de cera derretida y humo. Mientras a su alrededor, tratando de distinguir algo entre la neblina, cuando de repente el tenue resplandor comenzó a brillar al fondo del sendero. Al principio pensó que era una linterna, pero a medida que el resplandor se acercaba, vio que eran pequeñas luces que avanzaban lentamente, como una fila de estrellas flotantes. Las luces se acercaron más y más, hasta que pudo distinguir siluetas altas y oscuras, todas envueltas en túnicas largas y blancas, avanzando en completo silencio. Cada figura llevaba una vela y caminaba en fila, sin levantar los pies, flotando apenas sobre el suelo. Marta sintió un escalofrío. Se dio cuenta que estaba viendo algo que solo habían escuchado en las historias susurradas en el pueblo. La Santa Compaña. Su abuela le había contado que era una procesión de almas perdidas que recorrían los caminos en busca de alguien vivo para unirse a ellos. Marta se quedó congelada, pero justo cuando pensaba que debía correr, sintió que alguien en la fila se detenía y giraba su cabeza hacia ella. Era la figura que estaba enfrente, una mujer que sostenía una cruz hecha de ramas. Marta sintió que la figura la observaba con ojos vacíos, y al ver la cruz recordó los consejos de su abuela. Debía mantenerse quieta y no responder a nada que escuchara. En ese instante, Tito, su perro, salió corriendo entre los arbustos y comenzó a ladrar, rompiendo todo el silencio de la noche. La Santa Compañía se detuvo completamente y una tras otra las figuras se giraron hacia ella. Marta intentó respirar sin hacer ruido, pero su corazón latía con tal fuerza que pensó que las almas podrían oírlo. En un último acto de desesperación, Marta hizo lo único que su abuela le había enseñado en caso de toparse con algo oscuro. Colocó las palmas de sus manos una enfrente de la otra y susurró una pequeña oración. Aquella oración
Era transmitida de generación en generación por parte de la familia de su madre y decía lo siguiente: Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Repitió estas frases una y otra vez, al mismo tiempo que agarró a Tito y despacio se agachó en el suelo. No fue capaz de levantar su mirada a la Santa Compañía, simplemente estaba con la cabeza hacia abajo y repetía la oración una y otra vez. La procesión continuó mirándola por un momento que para ella fue una eternidad, hasta que de repente las figuras empezaron a girar lentamente hacia el frente y a continuar su camino por el sendero. Marta pudo ver cómo la figura de la mujer que llevaba la cruz volvió a tomar la delantera y poco a poco la luz de las velas se fue desvaneciendo en la niebla. Cuando todo quedó en silencio, Marta se levantó lentamente, abrazando a Tito que temblaba a su lado. Corrió hacia su casa y al llegar contó a su abuela lo que había visto. Su abuela la miró con gravedad, le tomó de las manos y le susurró que había tenido mucha suerte de haber recordado la oración, pues la Santa Compañía no perdona a quienes miran fijamente o mostraban temor. Esa noche, Marta durmió en el cuarto de su abuela, rodeada de pequeñas cruces que su abuela había puesto en la puerta y en las ventanas. Desde entonces nunca volvió a salir sola de noche. Nadie en el pueblo le creyó su historia, pero su abuela siempre dejó una vela encendida en la puerta de su casa, por si alguna noche la Santa Compañía decidía volver a pasar en silencio por el sendero de las montañas. Si la historia te gustó, comenta, dale like y suscríbete.